Hola de nuevo a todos y bienvenidos un día más al canal del Profe Fran de Mates. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de selectividad bastante completo sobre análisis. En este caso es del año 2018, ¿vale? Vamos a realizar el ejercicio 1, donde nos dan una función, tenemos que estudiar y determinar sus asíntotas, la monotonía y los extremos relativos, los puntos de cortes con los ejes coordenados y esbozar la gráfica, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar en primer lugar haciendo el apartado A. El apartado A nos dice que estudiemos y determinemos las asíntotas. Bien, para ello lo que hacemos en primer lugar siempre es hallar el dominio de la función. El dominio de la función, en este caso, nuestra función es un cociente de dos funciones. Bien, la primera función es la primera función, voy a poner el trazo un poquito más grueso, es una función exponencial y abajo tenemos un polinomio. Esto existe siempre y esto existe siempre, ¿vale? Las funciones exponenciales y polinómicas siempre existen para cualquier valor de x, ¿vale? Entonces, si el numerador existe siempre y el denominador existe siempre, ahora nos queda ver cuándo va a existir este cociente. Pues un cociente existe siempre que el denominador no se anule. ¿Y cuándo el denominador se anula? ¿Cuándo el denominador se anula? ¿Vale 0? Pues cuando la x valga 1. Es decir, cuando la x valga 1, esta función no va a estar definida. Además concuerda con lo que dice el enunciado. El enunciado dice que la x tiene que ser diferente de 1, porque si no la función no está definida. La función está definida siempre que la x sea distinta de 1, porque x igual a 1 no entra en el dominio, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a poner que el dominio de la función es todo r menos el valor 1. Bien, vale, pues vamos a comenzar estudiando las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, vamos a ver si este valor, el valor que no entra en el dominio, es una asíntota vertical. Para ello hallamos el límite cuando x tienda a ese valor de la función. Sustituyendo quedaría e elevado a 1, que es e, y abajo quedaría 0. Como e entre 0 es infinito, independientemente del signo, ¿vale? Pues habría una asíntota vertical. Habría una asíntota vertical en x igual a 1. Para indicar el signo de ese infinito vamos a estudiar los límites laterales, que además me va a servir para luego en el apartado C esbozar la gráfica. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. En ambos casos tenemos e entre 0, pero vamos a ver si el 0 es positivo o negativo. 1 por la izquierda tenemos el 0,9. 0,9 menos 1 daría un número negativo. Y abajo 1,1, 1,1 menos 1 daría un número positivo. Por lo tanto, positivo entre negativo daría menos infinito y en este caso tendríamos más infinito. El límite no existe, ¿vale? Pero por la derecha tiende a más infinito y por la izquierda tiende a menos infinito. O podríamos decir simplemente que el límite es infinito, sin especificar el signo. ¿De acuerdo? Entonces decimos que hay una asíntota vertical en x igual a 1, porque los límites dan infinito. Representado sería que en x igual a 1 hay una asíntota vertical, a la izquierda va a menos infinito y a la derecha va a más infinito. Vamos a estudiar ahora las asíntotas horizontales. Para ello hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Y también vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos infinito. Bueno, vamos a hacer primero este que hemos hecho aquí. Esto quedaría más infinito entre más infinito, que eso es una indeterminación. Podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿vale? O decir que la función exponencial, mira, si decimos que la función exponencial crece antes que los polinomios, ya tenemos que el numerador va a crecer antes y por lo tanto este límite sería infinito. Por lo tanto no habría asíntota horizontal.
Pero bueno, vamos a aplicar la regla del orbital a ver qué quedaría, ¿vale? A ver qué quedaría. Sería el límite cuando x tiende a más infinito. La derivada del numerador elevado a x. La derivada del denominador 1. Si sustituimos ahora quedaría infinito entre 1, quedaría más infinito. Por lo tanto, no hay asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. Pero vamos a ver si hay asíntota horizontal cuando la x tiende a menos infinito, que podría pasar, ¿vale? Si sustituimos sería e elevado a menos infinito, que e elevado a menos infinito sabemos que es 0, ¿verdad? Porque la función exponencial es así, en el menos infinito se acerca a 0, y menos infinito menos 1 daría menos infinito. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues lo que ocurre es que la función exponencial crece antes que la función polinómica. Por eso directamente podríamos decir que este límite es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de e elevado a x, que sería e elevado a menos infinito, que es 0. ¿Bien? ¿Entendéis? Por lo tanto, hay una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Y esa asíntota sería y igual a 0. ¿Vale? Ya tenemos que una asíntota vertical sería x igual a 1, que teníamos aquí. Y aquí tenemos una asíntota horizontal que es y igual a 0. Es decir, podemos representarlo. Aquí habría una asíntota horizontal cuando la x tiende a menos infinito. Pero la función se encuentra por encima o por debajo de la asíntota. No lo sabemos. Pero eso lo podemos hacer, averiguar, calculando el valor de f de menos 10, por ejemplo, que sería e elevado a menos 10 y abajo quedaría menos 10 menos 1, que eso es aproximadamente menos 0,00, ¿vale? Por lo tanto, la función se va a encontrar por debajo de esta asíntota horizontal. Vale, vamos a ver ahora las asíntotas oblicuas, ¿vale? Una asíntota oblicua tendría la forma igual a mx más n, donde m sería el límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x, siempre y cuando m y n sean valores finitos. Si esta m me da infinito, pues ya puedo concluir que no hay asíntota oblicua, ¿vale? Vale. ¿Qué ocurre? Pues quedaría que este sería el límite cuando x tiende a más infinito. Si a la función la dividimos entre x, pues quedaría elevado a x entre x al cuadrado menos x. Por lo tanto, eso quedaría más infinito entre más infinito, o aplicando la propiedad de que la función exponencial crece mucho antes, pues ese límite sería el límite cuando x tiende a más infinito de elevado a x. Y elevado a infinito es más infinito. Por lo tanto, la m no existe. Es decir, no habría una asíntota oblicua cuando la x tiende a más infinito. Podría haberla cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Vamos a ver si en el menos infinito habría alguna asíntota oblicua. Quedaría, por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de elevado a x, que eso daría 0. Es decir, podría haber una asíntota oblicua con m igual a 0 en el menos infinito. Pero es que si la m es igual a 0, fijaos lo que ocurre, que esto no existiría y nos quedaría una asíntota de la forma i igual a n, es decir, una asíntota horizontal, ¿vale? Entonces decimos que la asíntota oblicua
m tiene que ser distinto de 0, porque si la m fuera igual a 0 no sería una asíntota oblicua, sería una asíntota horizontal. Pues como el límite cuando x tiende a más infinito da más infinito y en menos infinito da 0, es decir, no da un valor finito distinto de 0, podemos concluir que no hay asíntota oblicua. En algunos casos podemos decir directamente que al haber asíntota horizontal no hay asíntota oblicua, ¿vale? Hay veces que si hay una asíntota horizontal no podría haber una asíntota oblicua. Pero esos casos se dan cuando la función es una función racional. Es decir, cuando tenemos una función racional que es el cociente de dos polinomios. Pero es que aquí no tenemos el cociente de dos polinomios. Tenemos el cociente de una función exponencial entre una función polinómica. Entonces no podemos asegurar que la existencia de asíntota horizontal implique que no haya una asíntota oblicua, ¿vale? Pues lo comprobamos de esta manera, de forma rápida y ya está. Y nos curamos en salud, ¿vale? Solamente habría una asíntota vertical y una asíntota oblicua. Horizontal, perdón, oblicua no hay. Bien, vamos a ver el siguiente apartado que nos dice. El apartado B dice que determinemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos relativos, ¿vale? Para hallar eso, lo que hacemos siempre es resolver esta ecuación. F' de x igual a 0. Eso me dará los posibles extremos relativos o locales, ¿vale? Entonces, yo sé que f de x es igual a e elevado a x entre x menos 1, por lo tanto vamos a hallar la derivada de esta función. Como un cociente sería derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería 1, entre el denominador al cuadrado. Si sacamos arriba factor común elevado a x, quedaría elevado a x menos 1 menos 1, entre x menos 1 al cuadrado. Es decir, elevado a x por x menos 2 entre x menos 1 al cuadrado. Vamos a ver cuándo esta derivada vale 0. Pues esa derivada vale 0 siempre que el numerador valga 0, porque el denominador pasaría multiplicando con el 0 y daría 0. ¿Vale? Entonces tendríamos por un lado que e elevado a x debe ser igual a 0, lo cual no tendría solución porque la función exponencial nunca se anula, e elevado a algo nunca puede ser 0, porque siempre da un número positivo, recordamos la función como es, siempre está por encima del eje x. Y por otro lado, x menos 2 debería ser igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 2. ¿Vale? El único valor, el único candidato a extremos relativos sería x igual a 2. Para yo comprobar si x igual a 2 es un extremo relativo o no, y en tal caso si es un máximo o un mínimo relativo, colocamos ese valor en un eje, ¿vale? En una recta. Y además debemos colocar aquellos valores en los que la función no exista. ¿En qué valores esta función no existe? Pues ya vimos que el dominio era todo R menos el 1. Por lo tanto, el valor 1 también lo colocamos en esta recta, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a ver en cada tramo cómo se comporta la función. Aquí lo ponemos abierto porque aquí hay una asíntota vertical y este punto puede ser o un extremo relativo, es decir, un máximo o un mínimo, o también podría ser un punto de inflexión, ¿vale? Pero vamos a comprobarlo estudiando la monotonía. Vamos a ver el signo de f', porque el signo de f' me determinará el crecimiento o el decrecimiento. Aquí, por ejemplo, vamos a ver f' de 0. F' de 0, si sustituimos, sería, fijaos que el denominador siempre va a ser positivo porque tenemos un cuadrado, ¿vale? Y el numerador sería e elevado a x, que también es algo positivo, y 0 por menos 2 quedaría algo negativo, ¿verdad? 0 menos 2 sería menos 2, ¿vale? Elevado a 0, que es 1, positivo, por 0 menos 2, que sería menos 2, entre algo al cuadrado, que es positivo, quedaría entonces negativo,
¿vale? Decimos entonces que arriba vamos a poner el f', el signo de f', que sería negativo. Vamos a ver ahora f' de 1,5. Abajo sería positivo, aquí sería positivo. Y 1,5 menos 2 sería negativo. Por lo tanto, también sería aquí negativo. Y vamos a estudiar también f' de 3. f' de 3 sería aquí 3 menos 2 sería positivo. Por lo tanto, aquí el signo sería positivo. Es decir, desde menos infinito hasta 1 la función va a ser decreciente, desde 1 hasta 2 la función va a ser decreciente y desde 2 en adelante la función va a ser creciente. Decimos, por lo tanto, que la función crece desde 2 a más infinito y la función decrece desde menos infinito hasta 1, unión desde 1 hasta 2. Y además la función va a tener en el x igual a 2 un mínimo relativo. Aquí va a tener un mínimo relativo, porque la función pasa de ser decreciente a ser creciente. ¿Vale? Hay un mínimo relativo en x igual a 2, ¿verdad? En x igual a 2 hay un mínimo relativo, pero vamos a averiguar también el valor de la y. El valor de la y será f de 2, ¿verdad? Yo sé que en x igual a 2 hay un mínimo relativo, pues voy a hallar la y, ¿cuánto valdría? La y sería e elevado a 2 entre 2 menos 1, es decir, e elevado a 2. Pues esa sería la y. Este sería mi mínimo relativo y estos serían mis intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. ¿Vale? Ya aquí concluiríamos entonces el apartado B, porque ya tenemos los extremos relativos, que solamente habría un mínimo, y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El apartado C nos dice que estudiemos los puntos de cortes. Por lo tanto, con el eje X lo que vamos a hacer es y igual a 0, es decir, e elevado a x entre x menos 1 igual a 0, por lo tanto, e elevado a x igual a 0, que esto no tiene solución porque ya hemos dicho que la función exponencial nunca se anula, por lo tanto, no hay corte con el eje X, y vamos a ver si hay cortes con el eje Y. Por lo tanto, hacemos la X igual a 0. Y nos quedaría igual a e elevado a 0 entre 0 menos 1. Es decir, 1 entre menos 1 que da menos 1. La función corta con el eje Y en el punto x igual a 0 y igual a menos 1. ¿Bien? Vale, entonces en el apartado C me dice que con todo esto que yo he realizado en el ejercicio, que esboce la gráfica de f. Pues para esbozar la gráfica de f, lo que vamos a hacer es poner en unos ejes coordenados toda la información que tenemos. Tenemos que hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Tenemos que hay una asíntota vertical en x igual a 1, ¿vale? Vamos a poner que este es el valor 1. Además tenemos que la función se acerca a esta asíntota por debajo, ¿vale? Que la función se acerca aquí por la izquierda y la función se acerca aquí por la derecha, según vimos en los apartados anteriores. ¿Recordáis? También vimos que la función tenía un mínimo relativo en el 2, en el valor 2, e al cuadrado. Es decir, si esto es es 2,71. Bueno, vamos a poner aquí los ejes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a borrar esta flecha, la voy a poner un poco más grande. Más arriba, perdón. Y entonces, e al cuadrado, si hacemos e al cuadrado, obtenemos 7,3, 8, etcétera, ¿vale? Es decir, la función va a tener un mínimo aquí. ¿Sí? Y además la función va a cortar en el eje X en el 0, menos 1, es decir, aquí. ¿Verdad? Por lo tanto, aquí la función decrece, como vimos, desde menos infinito hasta 1. Haría algo así. La función desde 1 hasta 2 también decrece. Y a partir del 2 la función va a crecer. ¿Vale? No podemos hacerlo aquí tan perfecto. Podríamos hacer una tabla de valores, pero el enunciado no lo pide. El enunciado pide que la esbocemos a partir de los resultados que acabamos de obtener, ¿vale? Entonces, si nos vamos a GeoGebra, podemos trazar también las asíntotas, la asíntota vertical, la asíntota horizontal, el mínimo, ¿vale? Que se encontraría ahí. Y entonces nuestra función quedaría así, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el 0 valía menos 1, ¿vale? En el 0 la función valía menos 1. Ahí estaba el punto de corte. Sería este de aquí. Bien. Pues nada, espero que hayáis entendido el ejercicio. Revisarlo, y es un ejercicio bastante importante y bastante completo. Lo único que nos ha quedado por estudiar en este ejercicio sería la curvatura, es decir, los intervalos de concavidad y convexidad y si hay algún punto de inflexión, ¿vale? Eso no lo pide el ejercicio, por lo tanto lo realizaremos en otro vídeo más adelante, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!